Hola, soy Luis Martín de Hidrología Sostenible y en esta serie de tutoriales vamos a ver cómo construir nuestros propios archivos auxiliares para introducirlos en el modelo de Hidrología Sostenible MHS1. Como veíamos en el programa, tenemos que introducir una serie de datos a través de archivos auxiliares, como era el caso de los datos del suelo, la vegetación, los meteorológicos, los archivos de tarifa. Y en la pestaña de datos 2 podíamos introducir también los datos de energía y CO2. En este primer vídeo tutorial vamos a ver el suelo, cómo introducirlo, qué partes tiene y cómo construirlo. Si nosotros abrimos en nuestro programa el archivo de suelo, vemos que tenemos que acceder a las carpetas y tenemos una carpeta con varias carpetas a su vez, dependiendo de la profundidad y en función de la profundidad dependiendo de la textura. Estos son archivos de ejemplo para que podáis ir utilizándolos. Pero ¿qué pasa si nosotros ya tenemos nuestro proyecto y queremos introducir el archivo del suelo que corresponde a nuestra zona verde? En este caso, si nos vamos a la carpeta, vemos que tenemos estos archivos auxiliares. Por ejemplo, nos iríamos al suelo y podríamos abrir, por ejemplo, una de las pestañas. En este caso, el archivo tiene esta forma, un archivo de texto en el que se incluyen dos líneas de texto y tantas líneas de datos como líneas de riego tengamos nosotros. Para explicarlo mejor, lo que vamos a utilizar es el manual de usuario, que también está en la carpeta que habéis descargado. Y en este caso vemos los datos del suelo, son dos líneas de texto. La primera línea, normalmente en la mayoría de los archivos auxiliares vamos a ver que esta primera línea que hay aquí solo sirve para que nosotros pongamos una explicación de qué archivo se trata, en este caso que se trata de un archivo de suelo y que para una vivienda unifamiliar, en este caso en Málaga, describiríamos un poco el proyecto para no confundir entre archivos. La segunda sirve para los encabezados de los diferentes datos que vamos a tener. Tampoco es necesario que lo pongamos de una determinada manera, simplemente es para que nosotros nos entendamos. El programa realmente no va a leer esas dos líneas. Y luego tenemos las diferentes líneas en función de las líneas de riego. Por ejemplo, si yo tengo un jardín y tengo 4 líneas de riego distintas, pues esas 4 líneas de riego tendré que diferenciarlas, aunque puedan tener las mismas características. En este caso, por ejemplo, son dos líneas de riego, la línea 1 y la línea 2, pero en este caso tienen las mismas características. Tanto la profundidad, ya comentamos en el modelo, que la profundidad no solo se refiere a la profundidad del suelo, sino a la profundidad de las raíces, es decir, es la profundidad que tengo de suelo con raíces. Si la profundidad de mi suelo es más pequeña, pues solo tendré esa profundidad de suelo. Por ejemplo, en este caso, si tuviese un suelo de 30 centímetros, un suelo muy poco profundo, pues daría igual lo que plantase. Las plantas no van a poder alcanzar más de esa profundidad, pero por ejemplo, si tengo un suelo muy profundo, a lo mejor un suelo de 2 metros, pero tengo plantado un arbusto y sus raíces solo llegan a los 50 centímetros, pues en este caso la profundidad útil de mi suelo solo serían esos 50 centímetros, en este caso en milímetros, 500 milímetros. Y luego tenemos dos datos importantes, CC, que es la capacidad de campo, y PMP, que es el punto de marchitez permanente. La capacidad de campo es la cantidad de agua que puede retener mi suelo, el resto se infiltrará, el suelo no será capaz de retenerla. Y luego el punto de marchitez permanente será un punto de agua en el suelo en el que la planta ya será incapaz de absorberla. Pues la diferencia entre la capacidad de campo de mi suelo y ese punto de marchitez permanente será el agua que estará disponible para mi planta, que mi planta será capaz de absorber. En este caso, estos puntos dependerán de las texturas. Por eso vimos que en la carpeta está diferenciado no solo por la profundidad, sino también por las texturas. Sin hacer un estudio muy pormenorizado de las texturas del suelo, nos podemos más o menos por la literatura guiar de estos valores. Por ejemplo, pues un suelo arenoso es un suelo que tiene muy poca capacidad de retener agua, pero luego, como los huecos son grandes, la vegetación es capaz de absorber casi toda el agua de ese suelo.
El contrario le pasa, por ejemplo, con el arcilloso. El arcilloso puede retener mucha agua, pero los poros son tan pequeñitos que cuando llega un 34% de humedad ya la planta es incapaz de absorber el agua porque los poros son tan pequeños que la presión, la diferencia de presión que tendría que hacer la planta es muy grande. En este caso normalmente se recomiendan que los suelos ideales son suelos medios, suelos que se llaman francos. En este caso, pues la diferencia, la capacidad que tendría mi suelo de absorber agua, pues sería la diferencia entre la capacidad de campo, el 34% de esos huecos, menos el 12%. Entonces, de esta manera nosotros sabremos cuando llueve qué cantidad de agua ha sido capaz de retener el suelo y en qué punto el suelo ya no es capaz de aportar agua a la planta o la planta es incapaz de absorber ese agua del suelo. En este caso necesitaríamos tantas líneas como líneas de riego tengamos y en función de la textura de cada suelo y de su profundidad, pues construirnos nuestro propio archivo de suelo. En el siguiente vídeo tutorial seguiremos viendo los demás tipos de archivos.